Rusia ama a los rebeldes. El arquetipo del joven audaz que se enfrenta al poder siempre ha sido visible en la cultura rusa. Sobre ellos se cantan canciones, se escriben novelas, quedan grabados en la memoria nacional. Esten Karazin, Yemelyan Pugachov, los decembristas y nuestro protagonista de hoy, todos ellos ya no son tanto personajes históricos, es decir, personas reales, sino verdaderas leyendas. El 23 de junio de 2023, Rusia estuvo al borde del abismo. En el aire se respiraba, si no una guerra civil, al menos la mayor crisis política en toda la existencia de la Federación Rusa. Un hombre, al que muchos consideraban y aún consideran un héroe, encabezó un motín militar contra el Kremlin en plena guerra, poniendo en juego, en esencia, la propia existencia de Rusia como Estado. ¿Cómo fue que Yevgeny Prigozhin, un hombre que hacía a Rusia aún más grande en todos los continentes, terminó convirtiéndose en un traidor a la patria? ¿Por qué la persona que se convirtió en el símbolo de la epopeya de Bakhmut decidió ir en contra de Moscú en pleno apogeo de la operación militar especial? ¿Y por qué, en la memoria popular de muchos, sigue siendo considerado el político más prometedor de Rusia? La biografía de Prigozhin y su vida parecen haber sido creadas para ser llevadas algún día a la pantalla. Prigozhin recorrió el camino desde ser un delincuente menor hasta llegar a los despachos más altos del poder. Ese camino es, literalmente, irrepetible. Uno puede intentar copiar la receta del éxito, pero no funcionará. Prigozhin logró escalar hasta la cima gracias a lo que hoy se llama habilidades blandas. Es una combinación de carisma, empatía y la habilidad de influir en las personas, creando la impresión deseada sobre sí mismo. Prigozhin expandió ese talento natural no solo en los contactos personales. Logró crearse una imagen no solo ante todo el país, sino también ante el mundo entero. Pero todo eso vendría después. Por ahora, Prigozhin comienza su camino en la Rusia de los años 90, tras salir de la cárcel. Evgeny es un comerciante típico, hoy en día a los de su tipo se les llamaría TEM. Según sus propias palabras, su carrera culinaria comenzó vendiendo hot dogs, aunque en realidad todo fue mucho más prosaico. Gracias a sus conexiones criminales, Prigozhin entra rápidamente en los negocios populares de la época, reventa de autos, casinos y comercio minorista. Sin embargo, Prigozhin todavía sueña con el negocio de los restaurantes y logra conseguir fondos para ello de parte de los jefes criminales de los años 90. El futuro creador del grupo Wagner finalmente abrirá restaurantes, que se convertirán en su boleto de entrada al mundo de todo tipo de élites. A fin de cuentas, precisamente ellos se convirtieron en el público de Prigozhin. Los proyectos de Prigozhin en el sector de la restauración le gustarán al entonces alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, y a su asistente, Vladimir Putin. Este último quedará tan fascinado que decidirá celebrar reuniones con líderes mundiales exclusivamente en los establecimientos de Evgeny Viktorovich. Prigozhin y su habilidad para organizar cenas elegantes conquistaron a la élite rusa. La actitud adecuada, la combinación precisa de halagos y cumplidos, un trato personalizado a los invitados y, lo más importante, entender quién es realmente el que manda, todo esto hizo que los servicios de Prigozhin se volvieran populares. Su mejor publicidad era el boca a boca entre los altos cargos rusos, quienes recomendaban los restaurantes de Evgeny Viktorovich para todo tipo de eventos, uno de los cuales, por cierto, fueron los funerales de la abuela de la esposa de Medvedev, organizados por el propio presidente Medvedev. Las conexiones informales rápidamente llevaron a Prigozhin a la cima. Como se mencionó antes, él sabía cómo dejar la impresión adecuada sobre sí mismo. Con las nuevas amistades, Prigozhin se aleja de sus vínculos con el crimen, ya que sus nuevos amigos le abren puertas a oportunidades mucho más interesantes y emocionantes que el simple negocio de los restaurantes. Prigozhin empieza a utilizar sus establecimientos al estilo de Juego de Tronos. Los camareros y gerentes a menudo escuchaban las conversaciones de las élites políticas y de otros ámbitos, lo que les daba acceso a información muy confidencial. Y la información, en las manos adecuadas, fácilmente le asegura a quien la posee un camino sencillo hacia la cima. A partir de ahí, todo fue sobre ruedas. La reputación y los contactos le abrieron a Prigozhin el acceso al mercado de la alimentación escolar y militar. Tampoco desaparecieron los servicios de catering estatales ni las cenas, que se convirtieron en bailes de sociedad para la élite. En una de esas recepciones, Prigozhin entabló conversación con Volodin en el año 2012. Él se quejaría ante Prigozhin de que la oposición controla todo YouTube, así como las redes sociales, y que los blogueros prorrusos no pueden competir con ellos. Prigozhin, en respuesta, prometió solucionar el problema, con lo que comenzó su carrera ya en calidad de comandante mediático. Se crearon esas mismas fábricas de trolls que se encargarían de librar la guerra informativa.
El resultado de su trabajo sería la famosa injerencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016, donde Prigozhin, según las acusaciones estadounidenses, logró llevar a la victoria a Donald Trump mediante manipulaciones sociales y tecnológicas. Aquí no estaría de más recordar, todo esto trata sobre una persona cuyo camino hacia la vida adulta comenzó literalmente en una celda de prisión. Y ahora está interviniendo en los asuntos internos de la superpotencia número 1. Y lo que falta por venir. Aunque las fábricas de trolls demostraron las capacidades de Rusia en las guerras proxy, a Prigozhin no se le recordará precisamente por ellas. En los años 2012 y 2013, en los despachos del Kremlin se empieza a debatir seriamente el concepto de las PMC, compañías militares privadas, como una herramienta conveniente de influencia militar del país que no estaría limitada por las relaciones internacionales. Ya existían prototipos de compañías militares privadas rusas antes, pero fue Wagner la que se convirtió en el ejército privado más eficaz y notorio, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. La actividad inicial de la PMC Wagner estaba centrada en el continente africano. Sin embargo, el ejército de Prigozhin resultó ser sumamente útil durante la primavera rusa. Los combatientes de Evgeny Viktorovich participaron en los combates en el Donbass, ayudando a la milicia de aquel entonces. También son conocidos otros teatros de operaciones de la PMC: Siria, Libia, el ya mencionado cinturón africano, Venezuela y otros países del tercer mundo. El último cohete que llevó a Prigozhin al Olimpo político fue el inicio de la operación militar especial. La participación del grupo Wagner allí no solo no se ocultaba. Las estructuras de Prigozhin trabajaban para que toda Rusia y el mundo entero supieran que los combatientes de Wagner eran la pieza clave en la operación especial. La enorme experiencia mediática de Prigozhin, así como sus talentosos gestores de medios, superaban por completo las actividades de relaciones públicas del Ministerio de Defensa. Para el año 2023, la sociedad rusa tenía una imagen clara en la que el grupo Wagner se había convertido en la élite del ejército ruso. Aunque formalmente ni siquiera formaban parte de él, en la memoria del ciudadano ruso común, Wagner quedará para siempre como el que tomó Bakhmut. Pero no quedarán en la memoria las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa que cubrían el frente y la retaguardia para los combatientes del grupo Wagner. No se trata de que la fama de Wagner sea supuestamente inmerecida. Para nada. Los soldados de Wagner se ganaron su nombre reconocido. La cuestión es que Prigozhin, entendiendo perfectamente el momento crítico para el Estado, decidió aprovecharlo para su propia autopromoción y para engrandecer su propio imperio. Esta decisión se ve claramente en la campaña mediática de Wagner, donde la eficaz compañía militar privada siempre se contraponía a las torpes tropas del Ministerio de Defensa. Prigozhin sentía que la sociedad rusa estaba descontenta con el curso de la operación militar especial y jugaba con los sentimientos del pueblo, usando los errores de su propio país como tribuna para expresarse. Su famosa crítica a los jefes del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor claramente iba más allá de los límites. Nadie de la élite política rusa podía permitirse hablar así de sus colegas. Sin embargo, el Kremlin le perdonaba todo a Prigozhin. A pesar de su fanfarronería, sus estructuras demostraban eficacia, lo que creaba una ventaja competitiva con la que los organismos estatales no podían lidiar. El profesionalismo o la competencia es una característica de Prigozhin que a menudo se olvida. Pero fue precisamente eso lo que lo llevó a la cima. La carisma, la empatía y demás, por supuesto, hicieron lo suyo, pero sin la capacidad de cumplir lo prometido, Prigozhin nunca habría llegado tan lejos. Ese profesionalismo estaba presente en todo, desde el negocio de la restauración hasta la gestión de una empresa militar privada. Todo lo que emprendía Prigozhin se hacía de la A a la Z de la mejor manera posible, aunque a veces fuera con métodos que muchos considerarían inaceptables. Era exigente consigo mismo y con los demás. Nunca perdía la oportunidad de aprender algo nuevo y esperaba la misma dedicación de quienes trabajaban con él. En su visión del mundo, que durante mucho tiempo compartió también el Kremlin, solo tenías derecho a cometer errores y fallos si aportabas algún beneficio. Es un enfoque cínico y pragmático, pero aún así hizo que todos los proyectos de Prigozhin fueran exitosos, y algunos incluso legendarios. No en vano se dice que el orgullo es el más peligroso de los pecados. Alguna vez arruinó a Napoleón, y tampoco pasó de largo a nuestro antihéroe de hoy, quien de un momento a otro se convirtió en la amenaza número 1 para el Estado. Todos recuerdan bien los acontecimientos de aquellos oscuros días de junio. No tiene ningún sentido volver a contarlos. La noche del viernes, Prigozhin anunció que los campamentos de Wagner habían sido atacados por las fuerzas del Ministerio de Defensa. Una mentira monstruosa en la que, sin embargo, muchos creyeron. Prigozhin inicia la marcha hacia Moscú y a la mañana siguiente ya se encuentra en Rostov. El avance de la PMC prácticamente no encontrará resistencia.
Mientras tanto, las élites intentaban comunicarse y hacer entrar en razón a Prigozhin. Sin embargo, la sangre se derramará, la columna de mercenarios será derribada por aviones del Ministerio de Defensa, cuyos pilotos morirán. La intervención mágica de Lukashenko, al parecer, salvó la situación al país del asalto a Moscú y de una posible guerra civil. Sin embargo, los días de Prigozhin estaban contados desde que Vladimir Putin lo declaró públicamente traidor ante todo el país esa misma mañana. A pesar de su largo trabajo para el Estado, Prigozhin nunca llegó a ser un hombre del gobierno, aunque constantemente expresaba respeto por Putin. Siguió siendo un aventurero idealista, y ese tipo de personas, por definición, nunca saben trabajar en equipo. Su ideal era la eficiencia al 100%. Lo impulsaba una sed incansable de cada vez más poder, sobre el dinero, sobre los sectores, sobre los soldados e incluso sobre el Estado. Prigozhin es un ejemplo claro de lo que sucede cuando un llamado pasionario no solo tiene una mente aguda, sino también ambiciones maníacas. Para personas así no existen barreras. Todas las crisis para ellos son solo peldaños. Yevgeny Viktorovich decide ir él mismo a todo o nada, creando personalmente una crisis que debía convertirse en otro punto de crecimiento para él. Las razones del motín y la rebelión de Prigozhin ya no son un secreto para nadie. Prigozhin se sintió ofendido porque obligaron a los wagneritas a firmar contratos con el Ministerio de Defensa, haciéndolos así directamente dependientes del ejército. ¿Pero estaba realmente Prigozhin dispuesto a entrar en combate real? ¿O todo esto fue solo un farol planeado? El propio motín claramente no ocurrió de manera espontánea. Las estructuras de Wagner, especialmente el área mediática, se estaban preparando para ello. Los líderes sabían sobre la puesta en escena, pero no sabían que todo llegaría tan lejos. El plan de Prigozhin también está claro: aprovechar la situación para hacerse aún más popular, salir de la crisis como vencedor, evitar que la PMC sea nacionalizada y, en general, volverse intocable en la élite política. Prigozhin claramente no tenía intención de reemplazar a Putin, se habría conformado solo con deshacerse de Shoigu y Gerásimo, eso es todo. Pequeños juegos con las élites y sacarse a sí mismo de la desgracia política. Y por esto, el país terminó al borde de una guerra civil. Es difícil culpar a Prigozhin por ese deseo, especialmente conociendo su biografía y carácter. Realmente podía arriesgarlo todo y a todos. Y no era la primera vez que lo hacía en su vida. Su camino de éxitos sin precedentes no podía dejar de avivar el fuego de su orgullo. ¿Amaba Prigozhin a Rusia? La amaba, así como amaba a los combatientes de la PMC Wagner. Pero asimismo, en Rusia y en el papel de jefe de la PMC Wagner, se amaba mucho más que a cualquier otra cosa. Solo queda una pregunta: ¿cómo fue posible que miles de personas siguieran a su líder hacia el crimen más terrible, la traición? ¿Por qué Prigozhin, incluso ahora, goza, para qué negarlo, de un enorme respeto entre la gente común? ¿Quién era ese hombre que logró hacer que personas inteligentes, honestas, valientes y más que patriotas se convirtieran en una amenaza para todo aquello que defendían en el frente? ¿Quién era realmente Prigozhin? ¿El diablo o el salvador de la patria? Probablemente, ni una cosa ni la otra. Prigozhin no es ni bueno ni malo. A personas de tal escala, de tal magnitud, es muy difícil encasillarlas en las nociones cotidianas de bien y mal. Simplemente, ahí les queda muy chico. ¿Qué se puede afirmar con certeza? Prigozhin era un profesional, uno de los gestores y organizadores más eficaces en la historia milenaria de Rusia. Sin duda, entrará en el panteón de las leyendas nacionales. Es más, ya ha entrado. En la mitología, Prigozhin se siente más cómodo que en los juicios morales. El mito va a cimentar una imagen determinada de él, que era justo lo que siempre quiso. En la realidad, sin embargo, Prigozhin sigue siendo el mismo antihéroe de Rusia, talentoso, exitoso, pero un antihéroe, un elemento que decidió crear una crisis de escala nacional únicamente para impulsarse a sí mismo hacia arriba. Incluso ahora la gente se pregunta, ¿y si al final lo hubiera logrado? La amarga respuesta es que Prigozhin sabía a dónde iba, no hacia la muerte, sino hacia una ronda de negociaciones y la obtención de privilegios para sí mismo a través del chantaje al poder con una guerra civil. A la muerte iban las personas que le creyeron. Y en esto reside su principal traición: arriesgar la vida de los soldados que sinceramente lo consideraban un padre, pero no por la patria, sino por su propio beneficio. Da miedo pensar que esto casi funcionó. Da miedo que la gente no haya podido ver, detrás de las competencias que, sin duda, tenía, detrás de la imagen mediática que, sin duda, funcionaba, a un estafador común de escala planetaria, dispuesto a arriesgarlo todo y a todos solo por sí mismo. Da miedo que la gente se haya dejado poner en la posición más humillante de todas y estuviera dispuesta a matar a aquellos con quienes, no hace mucho, derramaron sangre propia y ajena.
Por eso es importante recordar el motín de Prigozhin. Recordarlo, para que algo así nunca vuelva a suceder. Un deseo completamente sincero y justo de poner orden puede fácilmente convertirse en acciones que solo traen caos.